Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer referencia a una posible oferta que puede estar llegando en los próximos días, nada más y nada menos que por Federico Girotti. Les vamos a contar cuáles serían las posibilidades en caso de que este ofrecimiento formal finalmente se concrete, de que el delantero, surgido de las inferiores de River, pueda abandonar el club, obviamente mediante una transferencia. Creo que la mayoría no queremos que se vaya, por lo menos por ahora, porque este debería ser el semestre de su despegue y además porque el plantel está corto en cuanto a delanteros. Vamos a ver qué piensa el futbolista en relación a una posible oferta y cuáles son finalmente las chances concretas de que River lo deje ir. ¡Empecemos! El rumor que se está corriendo dentro de las oficinas de River es que durante los próximos días, puede ser también durante la semana que viene, un equipo de Alemania, cuyo nombre no trascendió, podría ofrecer una gran cantidad de dinero por el delantero juvenil de River. Obviamente, seguro que esto lo trae su representante, ¿no? Porque River únicamente se va a hacer eco de una oferta si es que finalmente se hace concreta. Como esto todavía no ha sucedido, ya el agente de Girotti da a entrever en los medios de que va a llegar un ofrecimiento por el juvenil. De más está decir que no es la idea de River venderlo en este mercado de pases, más aún con la casi segura ida de Borré luego de la finalización de su contrato el próximo 30 de junio, más allá de que River tiene intenciones de seguir contando con el delantero colombiano y con las llegadas de Lucas Salario prácticamente descartada y de Sebastián Driussi muy fría por el momento, aunque todavía no está totalmente caída, porque una vez que el futbolista pueda volver a Rusia, se verá ahí qué puede hacer para tratar de convencer a los directivos del Zenit. De irse Girotti, River no solamente tendría que ir en busca de un atacante para reemplazar a Borré, sino también tendría que ir en busca de otro por dejar ir a Girotti. Obviamente los casos serían distintos porque Borré seguiría con el pase en su poder, no dejaría ningún dinero en las arcas del club, mientras que Girotti sería transferido. La oferta por el goleador surgido de las inferiores del club podría llegar a rondar los 10 millones de euros, lo cual sería muy difícil de rechazar teniendo en cuenta la situación económica, tanto del club como la del país, viendo cuál puede ser el futuro de River en cuanto a su economía, ¿no? El hecho de vender a un futbolista hace que a lo mejor no tengas que vender a otro que puedas considerar más importante. A mediados del año pasado, más precisamente el 27 de julio del 2020, Girotti renovó su contrato con el más grande hasta el 31 de diciembre del 2022 con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, que aumenta hasta 25 millones de euros a falta de 10 días para la finalización del mercado de pases acá en la Argentina. La prioridad de los dirigentes de River hoy por hoy, teniendo en cuenta la ida de Borré, es no transferir a nadie más, y menos a la mitad de la Copa Libertadores, porque en el medio de lo que será el mercado de pases, River va a tener que disputar no solamente los octavos de final, sino que si clasifica y elimina a Argentinos Juniors, los cuartos de final de la Libertadores también se disputan con el mercado de pases de Europa abierto, porque el mercado de pases en el continente europeo finaliza el 31 de agosto. Y los octavos de final son a mediados de julio y los cuartos de final, en caso de que River hipotéticamente clasifique, va a ser a mediados de agosto. Es por eso que tanto la dirigencia como el muñeco pretenden que el plantel no se desarme ahora, pero dependerá mucho del ofrecimiento formal que pueda llegar de este supuesto club europeo. En Alemania, más precisamente, que es el país de donde es el equipo del cual llegaría la supuesta oferta concreta por Federico Girotti durante los próximos días de la siguiente semana, generalmente buscan delanteros que sean bien jugadores de área, que sean centrodelanteros y que no jueguen tanto por afuera, altos y de muy buen físico, características que obviamente posee el atacante que juega hoy por hoy en el Millonario. Recordemos que Girotti ya en su momento rechazó una oferta, fue en enero del 2019 cuando el propio jugador se había rehusado a ir al Torino de Italia, que había ofertado 3 millones de euros cuando todavía Girotti formaba parte del plantel de la cuarta división, no estaba jugando ni siquiera en reserva. Hoy por hoy, 2 temporadas y media después y con 22 años recién cumplidos, habrá que esperar a ver si siempre y cuando la oferta se concrete, qué es lo que decide el propio futbolista, si bien todo va a depender de que el ofrecimiento sea satisfactorio para River.
no solamente entrará en la balanza la situación económica, sino también las posibilidades que pueda tener efectivamente de pelear un lugar en el equipo titular de River, que seguramente con la partida de Borré sean mucho mayores a las del semestre pasado. Y después también de cuál es efectivamente el equipo alemán que realizará la oferta, porque no es lo mismo un conjunto alemán que va a disputar la próxima temporada competiciones europeas, ya sea la UEFA Champions League o la UEFA Europa League, que otro que se esté armando para salvarse del descenso. En caso de que finalmente la oferta llegue, muchísimas circunstancias entrarán en juego para saber cuál será la decisión definitiva del delantero, para saber si puede llegar a irse o no de River en este mercado de pases. Esto siempre y cuando el ofrecimiento sea, como dije recién, suficiente para River. Por la cláusula es casi imposible que seguramente se vaya, porque ningún equipo europeo hoy por hoy está ofreciendo más de 20 millones de euros por ningún futbolista acá en Argentina, y son muy pocos en Sudamérica, quizás alguno en Brasil, por lo que seguramente River pretenda entre alrededor de 10 y 15 millones de euros limpios para desprenderse de Girotti, siempre y cuando el futbolista también quiera, porque en su momento, con la oferta del Torino, River estaba dispuesto a venderlo, porque 3,5 millones de euros por un jugador de la cuarta división, todavía nadie iba a saber cuál finalmente sería el futuro del atacante, pero el mismo jugador fue el que decidió quedarse. Por eso mismo, si la oferta se concreta, más allá de lo que le pueda ofrecer a River, habrá que esperar a ver cuál es la decisión del futbolista. Girotti lleva 8 goles en 31 partidos oficiales disputados con la camiseta del más grande, y si bien no parece un buen número para un atacante, la realidad es que si la división se hace en vez de por partidos jugados, por minutos jugados, debido a que la mayoría ha sido entrando desde el banco de suplente, la estadística del delantero de River es totalmente superadora y muy positiva según su rendimiento dentro de la cancha. De hecho, marcó el último gol oficial del equipo en la finalización de este semestre en la derrota 3-1 ante Fluminense en el Monumental. En el último tiempo fue titular solamente en 3 compromisos, teniendo en cuenta desde febrero para acá, ¿no? Contabilizando este semestre, fue en la victoria 2-1 ante Atlético Tucumán, donde marcó los 2 goles, y en las igualdades por la Copa Libertadores en condición de visitante, 0-0 contra Independiente Santa Fe de Colombia en el partido que se disputó en Paraguay, y 1-1 en el empate contra Junior en Barranquilla. Además, y una cuestión no menos importante para tener en cuenta cuál es su capacidad goleadora, es que ya le marcó un tanto a Boca. Fue el autor del primer gol de River en este 2021 en el Superclásico que se disputó en la Bombonera, que empataron 2-2 por la cuarta fecha de la fase campeonato de la Copa Diego Maradona. Tuvo la mala suerte en el último tiempo de estar en el grupo de futbolistas que dio positivo por coronavirus en la parte final de la competencia, por lo que no pudo terminar jugando como titular ni pelear un puesto en los últimos compromisos, luego de haber tenido un semestre muy positivo en cuanto a su habilidad individual, porque por momentos le peleó el lugar a Borré, más allá de que para Gallardo el titular siempre fue el colombiano. Además, teniendo en cuenta que en la consideración del muñeco nunca estuvo previsto que Girotti jugara con Borré en la delantera, fueron muy pocos los partidos en los que pudieron compartir la parte ofensiva del equipo. Solamente en algunas circunstancias, cuando en los segundos tiempos Gallardo decidía incluir a uno sin sacar al otro, porque también hay que destacar que generalmente cuando Girotti ingresaba lo hacía en lugar de Borré. Para cerrar y dar mi opinión, claramente estoy totalmente en contra de que se venda a Federico Girotti en este mercado de pases. Primero, por una cuestión, y dejando de lado el nombre, que no estoy a favor de transferir a los jugadores en la mitad de la Copa Libertadores. Que en este momento, y como la Conmebol cambió el formato de la competencia, los mercados de pases más fuertes en River, donde se vayan la gran cantidad de futbolistas, deben ser los de enero. Después, segundo, me parece que Girotti tiene mucho para darle y que debió haber tenido más minutos en cancha en el último semestre. Obviamente siempre va a estar la cuestión de que si te vienen y te ofrecen 20 millones de euros, que es el valor de la cláusula de rescisión, automáticamente el poder de la salida pasa a manos del jugador, pero por lo menos con esa cantidad de dinero vas a poder ir a buscar un futbolista de mucha jerarquía para poder reemplazarlo.
En caso de una negociación menor, sería muy complicado hoy por hoy convencer a un buen jugador para venir a la Argentina. A River se le está complicando traer a Driussi y Alario, que son dos futbolistas los cuales rindieron en River y creo yo no tendrían ningún problema en venir. Pero sacarlos de sus clubes es muy pero muy complicado, por lo que River debe hacer lo mismo. Que se lleven a Girotti debe ser muy pero muy complicado para el equipo que lo venga a buscar. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.